¿Sí? Hoy vamos a hablar específicamente de anualidades, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con la contraparte. Pero antes de llegar a esa parte, ayer nos quedamos con un tema pendiente, ¿se recuerdan? Los seguros de vida grupales, ¿sí? Vamos a ver algunos conceptos aquí rápidamente. No les voy a robar mucho tiempo con esto, pero sí me interesa porque son preguntas que podemos nosotros encontrar en el examen. Dice aquí. El seguro de vida grupal generalmente se escribe para grupos de empleados y empleadores y generalmente se escribe como una póliza anual renovable. Ojo, como una póliza anual renovable, ¿verdad? Porque hay bastante rotación y recordemos que cuando dice que es renovable es que se va a renovar automáticamente. Entonces, estas son preguntas que siempre vienen por default en el examen. Dice aquí planes contributivos y no contributivos. ¿Qué significa el término contributivo y no contributivo? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Mire, cuando hablamos de un plan contributivo, como estamos hablando de los seguros grupales, ¿verdad? Estamos hablando de los seguros grupales. Dice aquí, contributivo, ojo, estos son temas o preguntas que vienen en el examen por default. Sí o sí ustedes lo van a encontrar. Entonces, cuando vemos aquí contributivo, significa que la empresa y el trabajador, ambos están contribuyendo en el pago del seguro. ¿Sí? Ambos están contribuyendo en pagar el seguro. Por eso se llama contributivo, que contribuyen. Pero cuando dice no contributivo, significa que ¿qué? ¿Qué significa cuando es no contributivo? Alguien que me diga. La compañía paga la totalidad de la prima. Correcto, gracias, Sibelis. La compañía paga la totalidad de la prima porque no contribuye el trabajador. Esa es la diferencia, ¿verdad? Ahora, cuando es contributivo, por ley se le exige a la empresa que el 75% de trabajadores esté asegurado. Pregunta de examen. Casi siempre viene esta pregunta en el examen. El 75% de trabajadores elegibles tiene que participar en el plan cuando es contributivo. Y cuando es no contributivo, ¿qué porcentaje tiene que participar en el plan? 100%. 100%, correcto. ¿Por qué? Pero el 100% de empleados que sean elegibles. Ya vamos a ver esas características. Entonces, vemos acá, ¿verdad? El 100% de elegibles. Es decir, que no puede ser el 75% porque como es la empresa la que está pagando el 100%, si no asegura el 100%, ¿estaría qué? ¿Alguien que me diga esa palabrita clave? Discriminando. Correcto, Boris, gracias. Discriminando, estaría discriminando al empleado al no darle la cobertura, porque si la empresa está pagando el 100%, tiene que cubrir al 100% de empleados elegibles. Ojo, lo que estoy usando. No quiere decir todos los que están en la empresa, sino que siempre y cuando sean elegibles. Y para que sean elegibles, tiene que cumplir con algunos requisitos. Veamos acá, voy a cambiar de slide. Ok. Listo, voy a poner aquí toda la presentación y vamos a subrayar algunos conceptos. Dice aquí, las siguientes son características que separan el seguro grupal del seguro individual. Entonces, dice aquí, la persona no tiene que proporcionar ¿qué? Ojo, esta es palabra clave. Cuando yo pertenezco a un seguro grupal, no me van a pedir evidencia de asegurabilidad. No se pide evidencia de asegurabilidad cuando se entra a un seguro grupal, siempre y cuando la persona se registre dentro de ¿cuánto tiempo?
al momento de entrar a la empresa? A ver, preguntitas de examen. 30 días. Gracias, Boris. 30 días, correcto. Es decir, miren, yo entro hoy a una empresa y vamos a suponer que el seguro es contributivo. Entonces me preguntan si quiero el seguro. Yo les digo, no, por el momento no, porque pues lo tengo que pagar. Entonces, decido no aceptarlo. Pero si pasado los 30 días, es decir, que ya pasó un mes y medio, 45 días, yo vengo y le digo a la persona de recursos humanos, mire, mejor sí voy a querer el seguro. ¿Me lo pueden dar, sí o no? Sí, pero con prueba de asegurabilidad. Correcto, Sibelis. Gracias. Sí me lo van a dar, pero ahora me van a pedir evidencia de asegurabilidad. Si es antes de los 30 días, yo me puedo inscribir al seguro y no necesito presentar evidencia de asegurabilidad. La suscripción grupal está involucrada. Dice aquí, no se emiten pólizas individuales cuando es un seguro grupal. Se emiten contratos maestro en su lugar. Es decir, que la empresa tiene un contrato o póliza maestra. Entonces, ¿qué tiene el empleado? Un certificado. Certificado. Correcto. ¿Sí? El empleado no tiene una póliza. Esas son preguntitas de examen. Si los que han presentado saben que son preguntas de examen. Dice aquí, recuérdense que como es un seguro grupal, es como comprar por mayor. O sea, son regularmente las mismas coberturas, solo que pues los costos son más bajos. Bajo costo debido a menores gastos administrativos, operacionales y ventas asociadas con planes grupales. Flujo de asegurados, es decir, que hay una constante rotación, entran y salen según el plan cuando se unen y abandonan el grupo. Normalmente se emite o es emitido como un grupo a plazo fijo, ¿verdad? Un seguro a plazo fijo que proporciona una cantidad fija de cobertura durante todo el plazo del contrato. Y dice aquí, dado que el individuo no posee ni controla la póliza, se le extiende un certificado, ¿verdad? Los empleados tienen certificado de seguros para demostrar que tienen cobertura. La póliza real se llama póliza maestra y se emite al empleador. Entonces, los empleados son llamados titulares de certificados y la empresa son titulares de contratos. Entonces, es importante que sepamos, ¿verdad? Estos conceptos. Veamos, vamos a continuar aquí. Elegibilidad de los miembros. ¿Quiénes son elegibles para un seguro grupal? Alguien que me diga, ¿quiénes son elegibles para un seguro grupal? ¿Cuál es el requisito? Alguien que me diga. Empleados en tiempo completo, full time. Gracias, Ibeles. Que sean trabajadores o empleados a tiempo completo, full time, correcto. ¿Sí? Para que una persona pueda, por eso dice empleados elegibles. Esas son preguntas de examen. Una persona que trabaje como part-time no puede aplicar al seguro grupal. Para hacer o pertenecer al seguro grupal necesita ser trabajador a tiempo completo. El empleado debe estar a tiempo completo y trabajar activamente. Si es contributivo, los empleados deben aprobar la deducción automática de la nómina, ¿verdad? Si es contributivo, porque tienen que contribuir. Ahora, los empleados, ¿verdad? Cuando se pertenece a un seguro grupal, existe un periodo de prueba, porque como no se pide evidencia de asegurabilidad, la aseguradora no sabe la condición o el riesgo con cada empleado. Por lo tanto, todos deben de pasar por un periodo de prueba. Por ahí ustedes podrían encontrar una preguntita que dice, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes se encuentra en una póliza grupal, más no en una póliza individual?
Y la respuesta es el periodo de prueba. Entonces, una persona no puede, ya vamos a ver sus conceptos a profundidad en otra clase, ¿verdad? El periodo de prueba, ¿verdad? Del nuevo empleado generalmente es de 1 hasta 6 meses, ¿verdad? Durante ese periodo no pueden reclamar discapacidad, no pueden reclamar preexistencias, etcétera, ¿verdad? Porque están a prueba, entonces no les cubre, a menos que sean accidentes, algo fortuito, pero no les va a cubrir alguna preexistencia. El empleado tiene 31 días durante el periodo de inscripción para inscribirse. De lo contrario, es posible que deba proporcionar evidencia de asegurabilidad, que ya no lo había mencionado Boris, ¿verdad? Estos son algunos conceptos que tenemos que tener en mente, presentes, ¿verdad? Porque son preguntas de examen. Y aquí se menciona, ¿verdad? Lo que es la clasificación de riesgo, que ya la hemos evaluado. Existen 4 clasificaciones de riesgo. Preferido, que es el ideal, es de bajo riesgo, es el que va a pagar una prima más baja. Un riesgo bajo da como resultado una prima baja. El estándar es el promedio, ¿verdad? Significa que pues va a pagar una prima un poco más alta, pero luego está el subestándar, que es superior al promedio. Quiere decir que es un riesgo alto, pero que aún así es asegurable. La aseguradora lo va a proteger, ¿verdad? Pero la prima va a ser más alta. Y luego está el declinado, que por más que intentemos someter la aplicación, va a ser rechazado. ¿Por qué? Porque es un riesgo muy elevado para la empresa. Por lo tanto, no lo va a cubrir. Dice aquí, los riesgos más bajos tienden a tener primas más bajas. Si un solicitante es demasiado arriesgado, la aseguradora rechazará la cobertura. Entonces, aquí encontramos, ¿verdad? Lo que es los seguros más comunes en grupos. El más común es el seguro a término. Esta es una pregunta que algunos podrían encontrar en el examen. ¿Cuál es el seguro de vida más común en una póliza grupal? ¿Cuál sería? De término. La póliza a término, gracias. ¿Sí? Esta es la más común. ¿Por qué? Porque como termina y por la rotación, pues bueno, los otros son de por vida, ¿verdad? Dice aquí, vida entera del grupo, ¿verdad? Que es la otra, que esta no es tan común, pero sí se puede trabajar. Aunque no es tan común, la vida grupal ofrece protección permanente a los miembros asegurados. Los tipos más comunes de planes grupales permanentes son vida completa, ¿verdad? Que encontramos lo que es el seguro de vida ordinario, pagado por grupo, y vida universal grupal, ¿verdad? Pero estos pues no son tan comunes como el de término. Dice aquí, normalmente se ofrecen pólizas anual renovables cuando son a término a plazo garantizado. La póliza expide en un año y puede renovarse anualmente sin evidencia de asegurabilidad, a discreción del titular. Porque como termina, ¿verdad? Por la misma rotación que tiene la empresa, pues por eso son las más comunes. Y luego habla cobertura para dependientes. Esto tiene un nombre. Alguien que me diga, cuando el seguro grupal permite que yo agregue a mi familia a mi seguro grupal, esto se conoce como, alguien que me dé el nombre. Un rider. El rider, jinete. Es el jinete, ¿verdad? Porque es una mala traducción, pero es el jinete. El término correcto es el rider, que significa adición a un contrato, ¿verdad? Entonces, si yo puedo agregar a mi familia en el seguro grupal, significa que tengo activo el rider, ¿verdad? Entonces, dice aquí, cuando se agregan a los miembros a un seguro grupal, la cobertura no puede exceder el 50%. Es decir, si el seguro está dando, vamos a suponer, $250,000, y yo soy el titular, o sea, yo soy el que trabaja en la empresa, la cobertura para los miembros de mi familia no pueden exceder el 50% de cobertura. Es decir, que el otro 50% debe ser para el titular del certificado, y el otro 50% se distribuye entre los miembros de la familia que se estén agregando, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con estos conceptos? ¿Dudas?
Muy bien, entonces, solo estos conceptos relacionados, ¿verdad? Quería mencionar, hay algunos otros conceptos que vamos a ir viendo en el proceso dependiendo de los temas que estemos trabajando, pero de forma general, ahorita vimos estos conceptos para seguro grupal que nos quedaron pendientes el día de ayer. Ahora vuelvo con el tema de hoy, que es anualidades. ¿Las anualidades son proveídas por qué tipo de aseguradora? Privado, Gracias. Aseguradoras privadas, ¿verdad? ¿Las anualidades pertenecen a qué tipo de seguro? de vida, Pertenecen a los seguros de vida, solo que es lo contrario a los seguros de vida, ¿verdad? El seguro de vida, su objetivo principal es proveer beneficios. De jubilación. de Los seguros de vida, Ah, no. beneficio de muerte, beneficios de muerte. Y la contraparte, ¿verdad? Que son las anualidades, el objetivo principal es proveer beneficios en vida. en vida. Es lo contrario. Ahora, vámonos a la contraparte de los seguros grupales. Ahora nos vamos al gobierno. El gobierno también es un asegurador, ya lo hemos visto. ¿Será que el gobierno nos provee algo similar a las anualidades? Sí, la jubilación. Correcto. La jubilación, como lo hemos visto al principio de clase, recuerda que vimos el mapita, entonces ustedes pueden ver que lo mismo que encontramos en las pólizas privadas lo encontramos en el gobierno, solo que el gobierno, pues no tenemos una variedad de productos, porque pues el objetivo del gobierno no es lucrar, sino que pues dar un beneficio a la sociedad. Pero por otro lado, las pólizas o las aseguradoras privadas comerciales, su objetivo es hacer negocios, entonces pues hay una gran variedad. Entonces acá en las privadas, entre más pago, más exijo. Entonces vamos a hablar de las anualidades. Las anualidades ustedes las pueden encontrar también con una traducción en algunos exámenes que aparece, no sé, a veces aparece como anualidades o a veces aparece como rentas, ¿verdad? Que es una jubilación, una renta, una pensión, ¿verdad? Podríamos encontrar esas traducciones. ¿Cuál es el propósito de una anualidad? Mientras que el seguro de vida, ¿verdad? Su objetivo principal es proveer beneficios de muerte, las anualidades protegen contra el riesgo de vivir demasiado tiempo. ¿Por qué contra el riesgo? Porque la persona puede vivir muchos años, pero si no tiene ingresos, ¿verdad? Necesita pues pedir ayuda al gobierno o de la familia, etcétera. Entonces, en esta situación, las anualidades llegan a proveer una jubilación. Miren, las anualidades de verdad que son fantásticas y cuando comprendemos cómo funcionan las anualidades, de verdad que nos dan ganas de invertir en estas anualidades por los beneficios que provee. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, aquí está descrito de forma general, aquí están los conceptos como tal, que son preguntas de examen. ¿Qué son las anualidades? Son formas de proporcionar un flujo de ingresos durante el periodo de tiempo que dice acá, miren, garantizado. Y si es garantizado, significa que es, a ver, Fijo. Fijo. correcto, Boris. Si es garantizado, significa que es fijo, ¿va? Declarado simplemente una anualidad que se inicia con una gran suma de dinero que se pagará en cuotas durante un periodo de tiempo hasta que el dinero se haya agotado. El importe mensual de la prestación que un pensionado recibe se basa en factores tales como principio monto, ¿verdad? Lo que estamos aportando de capital, cuánto interés va a ganar la anualidad y por cuánto tiempo vamos a pagar. Y de acá sacamos el resultado, cuánto vamos a recibir. Entonces, encontramos aquí propietarios del contrato. Ojo, hay dos conceptos que vemos acá. Está el sensualista y el propietario del contrato. ¿Qué significa esto? El propietario del contrato es la persona, dice aquí, que compra la anualidad y que paga las primas, ¿verdad?
y tiene derechos de propiedad porque es el que la compró y es el que está pagando las primas. Él es el propietario, pero no significa que sea el que va a recibir las anualidades. ¿Puede ser el mismo? Sí. Es decir, que yo puedo comprar una anualidad. Eso me convierte a mí como propietario de la anualidad, pero si soy yo quien va a recibir los beneficios, yo soy el sensualista. Esa es pregunta de examen. ¿Cómo se le llama a la persona que recibe beneficios de una anualidad? Es sensualista, ¿sí? Esa es pregunta de examen. El sensualista es la persona que va a recibir los beneficios de la anualidad. Eso quiere decir que si yo compro una anualidad para mí, yo soy el propietario, pero también soy el sensualista. Pero también puedo comprar una anualidad para mi esposa. Significa que yo soy el propietario, pero la sensualista sería ella, porque ella va a recibir los beneficios de la anualidad. Ojo que no estoy hablando del beneficiario todavía, porque aparte encontramos al beneficiario. Dice, el beneficiario es la persona que recibe los beneficios de sobreviviente a la muerte del pensionado. Entonces, una anualidad también ustedes, como les dije al principio, la pueden encontrar como una pensión, una renta, ¿verdad? Una jubilación o pues el término, ¿verdad? Que se utiliza, que es anualidad. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Esto que les acabo de mencionar son preguntas de examen. Entonces, es importante que tengamos estos conceptos, ¿verdad? ¿Quién es el propietario? ¿Qué es un sensualista? ¿Y qué es el beneficiario? ¿Cómo se acumulan los beneficios en una anualidad? Está lo que es el periodo de acumulación, que es donde estamos pagando, ¿verdad? Nuestra mensualidad. Y luego está el periodo de anualidad. Esto también se llama periodo de pago de salida o anualización. Este es el momento en el que el dinero que se ha acumulado durante el periodo de acumulación se hace efectivo en forma de beneficios. Entonces, una parte es donde nosotros pagamos, pero el periodo de anualidad es donde empezamos a cobrar beneficios de la anualidad. Veamos aquí cómo se financia y cuál es la estructura de las anualidades. Ojo con esto que son preguntas de examen. He visto muchas preguntas de examen, ¿verdad? Que son preguntas de alta probabilidad. Ustedes saben que siempre les comparto, pero vienen muchos temas que se repiten con el tema de anualidades y a veces dudamos o lo confundimos, ¿verdad? Con los seguros de vida. Entonces tenemos que tener, ¿verdad? Estar claros de los conceptos para no confundirlos con vida, aunque son muy similares, ¿verdad? Pero pueden variar en sus respuestas. ¿Cómo puedo financiar una anualidad? Hay dos formas de pagarla. O la pago, ¿verdad? Acá, la pago como suma global, es decir, que la pago cash, de contado. Y la otra forma es pagándola durante un periodo de tiempo, que esta es la más común, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas de financiarla. Ahora, dependiendo de nosotros cómo la paguemos, recuérdense que esto tiene que ver con inversión. Miren, las anualidades están atadas con las inversiones. Por eso, si a ustedes les gustan las inversiones, las anualidades son fantásticas para eso. Incluso los seguros de vida podemos trabajar mucho el tema de inversión. Veamos, según nosotros, cómo estamos financiando la anualidad, así vamos a recibir los beneficios. ¿Cuándo empiezan los ingresos? El primero que encontramos es la anualidad inmediata. Ojo, esta es pregunta de examen, ¿verdad? Anualidad inmediata. Una anualidad normalmente proporciona ingresos a partir de ¿cuánto tiempo? Hago la pregunta. Al año. Gracias, Iberis. Al año, correcto. Que anualidad, de hecho, viene de año, ¿verdad? De anual. Entonces, una anualidad está elaborada de tal forma que el propósito es que nos empiece a proporcionar beneficios el primer año. Pero cuando yo pago una anualidad como suma global, es como que compre una casa, ¿verdad? La voy a comprar para inversión y la rento, la casa me va a pensar, los primeros 30 días me va a dar ingresos, ¿verdad? Porque si la estoy pagando de contado, pues va a ser para mí. Ahora, si saco un préstamo, pues voy a tener que pagar el préstamo y todo va para el crédito.
Entonces, miremos aquí. Las anualidades inmediatas se compran con una suma global y comenzará a proporcionar ingresos el primer año, pero por lo general empieza a proporcionar ingresos los primeros 30 días, ¿verdad? Desde la fecha de su compra. Y su propósito es prever la liquidación de una suma sobre el principal. Entonces, las anualidades proporcionan normalmente beneficios el primer año, pero cuando se compran como suma global, los ingresos normalmente empiezan los primeros 30 días. Esta pregunta viene en el examen y no dice, o podrían encontrarla los primeros 30 días, pero también ustedes podrían encontrarla no como 30 días, sino que proporciona ingresos inmediatos, ¿verdad? Y cuando se dice que son inmediatos, sabemos que se refiere a los 30 días, ¿verdad? Entonces, esto lo encontramos acá. Este tipo de anualidad generalmente se llama anualidad de prima única inmediata, porque está pagando beneficios inmediatos. Luego tenemos las anualidades diferidas, ¿verdad? Que se están dividiendo en pedacitos. ¿Por qué? Porque no la estoy pagando de contado. Es como comprar una casa para inversión. Dice acá, comenzará a proporcionar pagos de ingresos después del primer año, ¿verdad? Que es lo normal en una anualidad. Déjenme aquí, ok, me pierdo aquí por ratitos. Vamos, me deja de trabajar el lapicito. Ok. Las anualidades diferidas son usualmente compradas, ya sea como un solo pago global, conocido como anualidades de prima única diferida, o pagos mensuales, conocido como anualidad de prima flexible. Ok, ¿cuál es la diferencia entre una prima única diferida y prima o anualidad de prima flexible diferida? Estas anualidades normalmente empiezan a proporcionar beneficios el primer año, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos, ¿se recuerdan ustedes? A ver, hagamos un pequeño repaso en los seguros de vida. ¿Cuáles son las 4 clasificaciones de los seguros de vida? ¿Alguien se recuerda? A ver, A término, ¿termino? vida entera, Muy bien. ajustable y universal. Correcto, gracias. Las 4 clasificaciones, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan que la de vida entera era una póliza para toda la vida, pero que se recuerdan que era una cajita, dijimos de qué? ¿Se recuerdan del ejemplo? ¿Se recuerdan del ejemplo? Era una cajita de vidrio, De era una vidrio. Ujú. cajita rígida, ¿verdad? Que no se puede manipular. Entonces, la anualidad de prima única diferida significa que la voy a pagar con una prima fija, ¿verdad? Es prima única, pero es prima fija mensual, por eso es diferida, por eso dice aquí prima única diferida, que no va a ser una prima variable, porque es fija y la voy a empezar a pagar mes a mes, pero también puedo comprar una anualidad de prima flexible diferida. No la estoy pagando de contado, por eso es diferida, pero la prima es flexible. ¿Qué significa eso? Es lo mismo que una póliza de vida ajustable. ¿Cuál era la variante entre una ajustable y una fija? Un seguro de vida entero y un seguro de vida ajustable. ¿Cuál era la diferencia? A ver, ¿alguien? Eso lo acabamos de ver, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un seguro de vida entero y un seguro de vida ajustable? ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? ¿Quién me dice? O es que No vamos a ver. será la prima que puede pagar, hay veces puede pagar más, hay veces que puede pagar menos, puede ir ajustando. Gracias, Boris. Correcto. O sea, es el pago de la prima. ¿Cómo la voy a pagar?
porque las coberturas, los beneficios vienen siendo los mismos, ¿verdad? Solo que como es ajustable, se recuerdan que es como que fuera de plastilina, ¿verdad? Que la puedo manipular, la póliza la puedo manipular en el proceso. Lo mismo pasa con este tipo de primas. Este tipo de financiamiento de anualidad flexible significa que yo la puedo pagar de repente, pues este mes me ingresó más plata, pues le puedo inyectar más capital a la anualidad. El siguiente mes, pues no estoy tan bien económicamente y bueno, pago un poquito menos, pero es una prima flexible, mientras que la otra es prima fija, por eso se llama prima única diferida, que se está pagando por partes, ambas, solo que la otra es flexible, pero al final es lo mismo, ¿verdad? Entonces, pero en las anualidades recordemos que también de eso depende los aportes que vamos a nosotros a recibir. Vean acá, vamos a continuar con estos conceptos. Entonces, ¿cómo se paga una anualidad? Y ojo que de aquí vienen varias preguntas de examen, ¿sí? Entonces, sí me interesa, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza, saben, pueden hacerla. Solo les voy a agradecer que levanten siempre la manita, ¿verdad? Pero no se queden con las dudas. Entonces, opción de pago. ¿Cómo las vamos? Opciones, vean, opción de pago de ingresos vida recta. Cuando hablamos acá opciones de pago, eso también lo vimos en los seguros de vida, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda de qué hablaba este tema? Hay una palabra clave para esto. En los seguros, Opciones, ¿perdón? opciones de liquidación. Gracias, Boris. Opciones de liquidación. ¿Se recuerdan la palabra liquidación? Significa que la aseguradora tiene que pagar. Entonces, cuando vemos acá opciones de pagos, ¿verdad? De liquidación, aquí no tenemos la palabra liquidación, pero es opciones de pago. Es cómo la aseguradora va a pagar esos beneficios. Dice aquí, déjenme sacar el lapicito, opciones de pago de ingresos vida recta. Si ustedes se dan cuenta, es muy similar a un seguro de vida. Cuando dice que es una anualidad de vida recta, ¿qué nos está diciendo? Perdonen que hago muchas preguntas, ¿no? Para Pero toda la vida. gracias, Ibelis. Vida recta es para toda la vida. Entonces, solo que como es lo contrario al seguro de vida, y estamos hablando de anualidades, significa que la póliza de vida recta nos va a proporcionar beneficios para toda la vida. Dice aquí, paga al beneficiario un ingreso garantizado para el pensionado para toda la vida, ¿verdad? Se menciona el pensionado. Cuando el pensionado, este beneficiario es el mismo, ¿verdad? Solo que aquí la palabra puede cambiar. El pensionado muere, no hay más pagos a otra persona, porque es un beneficio vitalicio, ¿sí? Mientras viva. Luego tenemos opción de reembolso en efectivo. ¿Qué tiene que ver el reembolso? Paga un ingreso y nuevamente, miren, ojo con estas palabras, garantizado a la anualidad para toda la vida. Si el beneficiario muere antes de que todo el dinero se haya ido, un pago en efectivo de la suma global de los fondos se pagarán al beneficiario del pensionado. Es decir, que el reembolso significa que si el censualista no cobró todos los beneficios de la anualidad y tiene algún saldo, eso se lo van a pagar como suma global al beneficiario, ¿verdad? Luego encontramos opciones de pago de reembolso en cuotas o por un periodo de tiempo específico. Si ustedes ven y buscan la clase anterior que vimos de vida, se van a dar cuenta que son muy similares. Aquí podemos encontrar un reembolso en cuotas o por un periodo específico. ¿Qué significa eso? Paga un ingreso garantizado para el beneficiario para toda la vida. Si el pensionado muere antes de que el dinero se haya ido, el beneficiario continuará recibiendo los mismos pagos a plazos mensuales. Vamos a suponer que el censualista está recibiendo $5,000 mensuales por 10 años. Ya va cobrando 4 años y muere. Entonces, si el dueño de la anualidad escogió como opción de liquidación reembolso, significa que al beneficiario no le van a pagar todo, sino que le van a seguir
pagando, no se lo van a pagar como acá, como suma global, sino que se lo van a pagar mensualmente con los mismos pagos. Es decir, que le van a dar el mismo cheque que recibía el censualista. El beneficiario sigue cobrando mes a mes hasta que el dinero se acabe, ¿verdad? O que se cumpla el tiempo que fue como el ejemplo, que fueron los 10 años. Opción de pago con un periodo específico. Puedo comprar acá la anualidad por 20 años, 30 años. Dice aquí, está diseñada para que el beneficiario realice pagos garantizados para toda la vida del pensionado o por un periodo de tiempo. Si un beneficiario tiene un periodo de 20 años determinados y muere a los 10, el beneficiario seguirá recibiendo por otros 10 años. Porque este es por tiempo y este es por cuotas. Si aquí eran, dijimos, $5,000 hasta que el dinero se acabe. Ahora acá, si eran 10 años y cobró 4 años, pues bueno, él sigue recibiéndolo por otros 10 años. Pues aquí es en función de, ¿verdad? Aquí es en función de dinero y aquí es en función de tiempo. Vamos a ver. Esto como, ok, tiempo, ¿verdad? ¿Dudas hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a continuar. Esta pregunta casi que viene por default. Estas son otras formas u otras opciones de pago de beneficios, ¿verdad? Esta es una típica que viene en el examen. Opción, déjenme que saque, ok. Opción de pago de sobreviviente, conjunto, ¿verdad? Y completo, ¿verdad? Luego encontramos abajo 2/3 y luego medio sobreviviente. Entonces, aquí donde dice completo, 2/3 y medio, es lo mismo. O sea, es decir que va a ser el porcentaje que va a recibir. Pero ¿cómo funciona esta anualidad? Esta anualidad es muy interesante, ¿verdad? Paga una anualidad para 2 personas hasta el último pensionado que muera. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, yo compro una anualidad y compro la anualidad de conjunto y completo de, vamos a poner el ejemplo de $10,000. Entonces, significa que según el tipo de, si yo compro la anualidad de conjunto y sobreviviente, como es conjunto, es para 2 personas, ¿verdad? Acá se menciona, esto normalmente la compran esposos, ¿verdad? Parejas. Entonces, el objetivo es que cuando ellos se retiran, ellos no solo tienen su jubilación por la parte del gobierno, sino también tienen su jubilación por la parte privada. Entonces, se empieza a recibir la jubilación. Yo puedo venir y comprar la anualidad, ¿verdad? De sobreviviente con mi esposa y empezamos a recibir los dos el beneficio. Pero como compramos una anualidad conjunta y completa, significa que si compramos una anualidad que nos dé $10,000, entonces cuando empecemos a recibir el beneficio, nos vamos a recibir el beneficio de por vida. Si yo muero, ¿cuánto sigue recibiendo mi esposa si estamos en la primera opción? A ver, ¿alguien? Los diez Lo di- mil, Los 10,000. ¿Por qué los 10,000? porque es completa. Correcto. Porque es completa. Quiere decir, ¿verdad? Que si uno de los dos muere, el que sobrevive sigue recibiendo los beneficios. Y si mi esposa muere, pues bueno, ya no hay más beneficios a otra persona porque es de sobreviviente, ¿verdad? Entonces dice, hay otras dos opciones. Estas son las mismas, 2/3 o medio sobreviviente. Quiere decir que si uno de los dos muere, el que sobrevive puede recibir, vamos a suponer, 6,600 y fracción, ¿verdad? O medio sobreviviente, que si uno de los dos muere, el que sobrevive va a recibir $5,000, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, pero sigue siendo conjunta. ¿Cuál va a pagar un beneficio más alto y va a tener una prima más alta?
Es obviamente la primera opción, ¿verdad? Esta opción, si nosotros evaluamos y decimos, no, pero la prima nos queda muy alta, pero se supone que si uno de los dos muere, ya los gastos van a bajar considerablemente. Entonces, vamos ajustando según nuestro bolsillo. No, 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 deja apretar ahí. Muy bien. Luego tenemos opción de pago con un periodo cierto. Paga ingresos garantizados para un determinado periodo de tiempo, como 10 o 20 años. Y el beneficiario está vivo, ¿verdad? Esta opción la vimos hace un momento, pero que es por un periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, esta es pregunta de examen. Esta casi siempre viene en el examen, así que prestemos la atención a esto. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o hay alguna duda con estos conceptos. Pues bien, voy a asumir que todo está clarito, ¿sí? Voy a asumir que no hay dudas, no hay preguntas. Entonces, vamos a ver acá, ya vemos una palabrita clave. Miren, las anualidades en su configuración de versión. Ahorita entramos ya acá donde se empieza a poner un poco más emocionante el tema de las anualidades, donde empezamos a ver ya el tema de inversiones. ¿Cómo funciona? Vamos a botar aquí. Dice aquí, las anualidades también se pueden definir por su configuración de inversión, lo que determinará la cantidad de ingresos de los beneficios. Los dos tipos de anualidades son las variables y las fijas. Miren, palabra clave. Variables. Cada vez que nosotros vemos que es una variable, significa que, a ver, si es una variable, ¿qué pasa? Que se puede invertir, que varía. ¿Existe? A ver. Que existe riesgo, que hay riesgo. Correcto, gracias. Cada vez que nosotros vemos una variable, es que hay un Riesgo. riesgo. Y cada vez que encontramos fijas, significa que son Garantizado. Garantizadas. correcto. Esa es la diferencia entre una anualidad y otra, ¿verdad? Lo que separa las variables de las fijas. Entonces, ojo con estos datos que se frecuentan mucho en el examen. Preguntas como una persona que quiere invertir en bonos, ¿verdad? Acciones. Entonces, si quiere invertir y quiere tener mayores dividendos, pues le vamos a recomendar una variable. Entonces, es aquí la diferencia, ¿verdad? Entre la fija y la variable. Esa palabrita nos puede dar mucha información para preguntas de examen. Ojo, la palabra variable significa que hay un riesgo que no va a ser garantizado. No se puede garantizar una variable. Nadie puede garantizarla. Entonces, cuando hablamos de anualidades fijas, así de sencillo, proporciona una tasa de rentabilidad garantizada, ¿verdad? Entonces, yo tengo una anualidad que me va a dar un beneficio mensual, un interés, ¿verdad? Fijo, que es garantizado. Pero cuando hablamos de las variables, ya todo cambia, ¿verdad? Cada vez que hablamos de las variables, dice aquí, no proporciona una tasa de rendimiento que dice garantizado. No, no proporciona, ¿verdad? No se pueden garantizar. ¿Debido a qué? Al riesgo, ¿verdad? Una declaración, esta es pregunta también de examen. Como no sabemos cuál va a ser el porcentaje que ganemos de una variable, como no se puede garantizar, pueda que existan meses con mayores dividendos, puedan que existan meses en negativo. Entonces, una declaración se debe proporcionar al propietario de una anualidad, un mínimo de ¿cuánto tiempo? Una vez al año. Al año, correcto. Esta es también pregunta de examen. ¿A cada cuánto tiempo se le entrega un reporte de los rendimientos de una anualidad a un censualista o a un propietario de anualidad? Una vez al año, ¿verdad? No es que lo tenga
Una fija, pues bueno, nos dicen tiene un 7%, tiene un 8%, pues bueno, ya sabemos que al año vamos a ganar tanto si tenemos tanto acumulado. Pero en una variable no sabemos cuál va a ser el rendimiento. Es por eso que a cada año es que vamos a tener un reporte de los rendimientos. Las anualidades variables se pueden clasificar como ya sea inmediatas o diferidas. ¿Se recuerdan qué significa eso? Las anualidades variables pueden ser inmediatas o diferidas. ¿Qué significa? Inmediata es una suma global y empieza a tener beneficio a partir de los 30 días. Correcto, sí Y ves. diferidas, que puedo hacer pagos mensuales o un pago en... Flex. Puedo hacer pagos flexibles, ¿sí? Ajá, Que son mensuales o flexibles. O sea, son diferidos que no estoy pagando de contado. Gracias, Ciedes. Dice aquí, las aseguradoras que se ocupan de las anualidades variables están sujetas a doble regulación. También pregunta de examen. ¿Por qué? ¿Verdad? La anualidad variable, nosotros podemos con nuestra licencia 215 trabajar anualidades fijas, sí. Podemos trabajar anualidades variables, sí, pero necesitamos una segunda licencia, porque la licencia de seguros está regulada por la Oficina de Regulación de Seguros. Ojo que esto es una pregunta de examen. Todas las aseguradoras y agentes estamos regulados por la Oficina de Regulación de Seguros de cada estado. Entonces, cuando hablamos de una variable, existe doble, ¿verdad? Aquí se menciona regulación. Entonces ya no estamos regulados solo por la Oficina de Regulación de Seguros, sino que también estamos regulados por la SEC, ¿verdad? Que es la que regula la bolsa de valores. Es por eso que necesitamos una segunda licencia para trabajar variables, porque ya estamos trabajando con el capital de otras personas, ¿verdad? Entonces, aquí ya podemos trabajar como corredores de bolsa, ver el tema de inversiones, ¿verdad? Entonces, porque ya estamos aumentando y obviamente las comisiones, pues, son mucho más atractivas que una anualidad fija, ¿verdad? Las anualidades variables, pues, los dividendos, pues, son mayores. Entonces, acá se menciona, esta es una pregunta de examen. Miren, cada vez que ustedes vean unidad de anualidades, ¿se refiere a qué tipo de anualidad? Solo existen dos. ¿Cuáles son los dos tipos de anualidad que existen, dijimos? variable y fija. Variable y fija. Así de sencillo, gracias. ¿Verdad? Así como vimos los seguros de vida, que son solo 4, bueno, anualidades son 2, fijos y variables. No hay pierde. Así de sencillo. Pero dentro de las variables, su nombre lo dice, hay algunas variantes, valga la redundancia. Entonces, encontramos acumulación de unidades. Las anualidades de unidades pertenecen a qué tipo de anualidad? ¿Las unidades pertenecen a qué tipo de anualidad? Variable. Variable. Esa es pregunta de examen. Ojo, si ustedes ven que está hablando de unidades, ¿qué tipo de anualidad es? Es una anualidad variable. Esto es pregunta de examen. Esto casi siempre aparece en el examen. Son palabritas que pasamos desapercibido y cuando estamos en el examen estamos dudando. Entonces, prestemos la atención. Las unidades de acumulación, ¿verdad? Pertenecen a las variables. El valor de la unidad de acumulación varía dependiendo del valor de la inversión, ¿verdad? Que es una parte de la anualidad variable. Esto voy a poner de ejemplo, es como una acción. ¿Qué pasa con las acciones? Nosotros venimos y compramos una acción. Yo puedo comprar, vamos a suponer que ahorita la acción de el SP500 que anda por 4.800 puntos o dólares. Vamos a redondearlo a $5.000. Yo vengo y compro 5 acciones del SP500. ¿Significa que estoy invirtiendo cuánto capital? A ver, 5.000. si cada acción, Mil por cada una. si cada acción me cuesta 5.000, estoy 5 invirtiendo unidades. 5 unidades. Estoy comprando 5 acciones,
Estoy comprando, invirtiendo $25,000, 25.000 dólares. ¿verdad? Entonces, como el mercado es volátil, ¿verdad? Hay una fluctuación. Entonces, ahí es donde empiezan a verse los rendimientos. Por eso muchas personas a veces dicen que tiene que ver seguros con la bolsa de valores. Porque por este tipo de variables que encontramos tanto en los seguros de vida, ¿verdad? O las inversiones que hacemos en los seguros de vida como en las anualidades, todo esto se invierte en la bolsa de valores. Entonces, específicamente en el S&P 500, que es la bolsa más importante de Estados Unidos. ¿Qué sucede acá? Si yo compro una acción, invertimos los $25,000. ¿Cuántas acciones compré? 5. 5, ¿verdad? Entonces, cada una me costó $5,000 y las dejo ahí por un año, porque dice que un reporte se va a dar cada ¿cuánto tiempo? Una vez al año, ¿verdad? Acá encontramos, una vez al año. Entonces la dejo ahí. A fin de año, ¿verdad? De aquí a un año, tengo mi reporte. La aseguradora me manda el reporte y me dice que tuve un rendimiento del 50%. Significa que ahora tengo 10 acciones. No, sigue teniendo las 5 acciones. Sigo teniendo las 5 acciones, pero el valor ya no es de 5,000. Entonces el valor ahora es de ¿cuánto? Si tuve un rendimiento del 50%, 75. son 7,500, ¿verdad? 7.500. 500, ¿sí? Por ahí tengo una manita levantada. O ¿alguien la levantó? O no sé por qué yo tengo o yo mismo la levanté, o no sé qué pasó. Ahí me aparece a mí la manita levantada. No, les prometo que no fui yo. O no sé si me confundo acá o alguien más la levantó. Pero bueno. Oh, sí, yo la tengo como levantada. No sé qué pasó. Algo presioné. Muy bien. Entonces, la acción, ¿verdad? Significa Estamos que, hablando, perdón, perdón, si fue un 50, ¿cómo dijo que la ganancia cuánto fue? 50. por ciento. Ujú. 50% no serían 250.000. Serían 2,500. Ajá, 2.500. Cada acción costaba 5,000. Y si tuvo un rendimiento del 50%, significa que El aumentó doble, 2,500. 2.500. ¿Sí? Entonces, ahora la acción, perdón, ok, ahora la acción ya no vale $5,000. Ahora mi inversión aumentó a 7,500 por acción. Es decir, que hubo un rendimiento del 50%. Es por eso que les digo, como es una variable, no se puede garantizar. Va a fluctuar el mercado y por eso se entrega un reporte anual. Entonces, ahora ya no tengo $25,000 en inversión. Ahora tengo un capital de ¿cuánto? 32.500, profe. 32,000. Son 37,500, creo yo, ¿no? 32.500. 32,000 25.000 más más 7.500. Más 22.000 más 7.000 más 5.500, ¿no? 25,000 más 7,000 más 12,500. A 12.500. ¿Mm? Son 37,500. Sí, Son 37.500. Entonces, eso mismo. ahora pregunto, ¿será que las unidades cambiaron? No van a ser las mismas unidades. Ahora las mismas unidades. Son las 5. mismas, solo que el valor aumenta. Es lo mismo, o sea, lo mismo que encontramos, solo que en el tema de anualidades se le llama unidades, ¿verdad? Es como comprar. Entonces, esto ayuda a proteger, ¿verdad? Y a no arriesgarme con el tema de mi inversión, a regularlo. Entonces, dice aquí, en el momento en que la anualidad variable debe ser pagada al beneficiario, las acumulaciones se convierten en unidades de anualidades. Estos pagos pueden variar de mes a mes. Es por eso que a veces hay rendimientos positivos, negativos, mayores, menores, etcétera, porque el mercado es así, va fluctuando dependiendo de los resultados de la inversión. El número de unidades, dice aquí,
no cambia, porque siguen siendo lo mismo que las acciones, ¿verdad? El ejemplo de las acciones sigue siendo lo mismo. Las unidades no cambian, pero el valor sí cambia. Sí cambia. El beneficio Bien. estamos Mm. ganando, estamos aumentando ese capital. Vamos a aumentarlo. Correcto, el valor de la unidad va aumentando. Ese es el objetivo de irnos a una variable. Entonces, ¿existe riesgo? Sí, pero el objetivo de irnos a una variable es obtener mayores dividendos. El valor de la unidad de anualidad se basa en la rentabilidad de los fondos propios de la cartera apoyada en la anualidad, que son de la cartera de la empresa, ¿verdad? Entonces, así es como funcionan las anualidades fijas y las anualidades variables. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, sé que las variables pues, no se pueden garantizar. Esa palabrita variable, préstenle mucha atención porque, mire, de verdad que nos va a ayudar a, a solucionar muchas dudas. Déjenme bajar aquí un momentito. Yo siempre veo acá, les digo, levanten, ahí está la manita, todo, y ahora no lo encuentro yo acá. Bajar la mano, aquí estamos. No sé por qué tenía yo la mano levantada. Muy bien. Veamos acá, equidad de anualidades indexadas. Se recuerda que vimos los index, lo vimos en las pólizas de vida. ¿En qué parte? ¿Alguien se recuerda? La universal. En la Correcto. universal. Y dijimos que la IUL es un seguro de vida universal variable o fijo. Fijo. Correcto, pero que tiene el potencial Sí, ser variable. Miren qué pasa acá. Las anualidades indexadas. Cuando hablamos indexados son como anexos, ¿verdad? Son índices que se van agregando a la cartera. Entonces, es un tipo de anualidad que dice fija, que ofrece la posibilidad de un retorno más alto que la anualidad fija estándar. Entonces, sigue siendo fija, ¿verdad? Cuando hablamos de una anualidad indexada, es variable. No es variable, pero tiene el potencial de invertir en variables. Entonces, nos damos cuenta, vienen siendo los conceptos muy repetidos de las pólizas de vida, el mismo esquema, ¿verdad? Ellos a veces están ligados con el S&P 500 o el índice compuesto de la bolsa de valores. Entonces, dice acá, tiene un retorno más alto que la anualidad estándar. ¿Se recuerda que cuando vimos las pólizas de vida, en la IUL, puse el ejemplo, ¿verdad? Que podemos obtener un 5, un 10, un 20, bueno, o sea, va a depender mucho, ¿verdad? En dónde, con qué empresa estemos invirtiendo, pero podemos tener un 20% o más. Pero para poder invertir, para obtener una mayor rentabilidad, ¿verdad? Como acá un retorno más alto, también voy a requerir ¿qué? A ver, ¿qué requiero o qué necesito para tener un retorno más alto? Un interés más alto. Pagar una prima más alta. Una prima más alta. Más capital, ¿verdad? Para poder aplicar a un interés mayor, pues necesito más capital. Ahora, Mayor inversión. sí, mayor inversión, obviamente, pues entonces voy a tener mejores beneficios, porque estoy invirtiendo más, estoy arriesgando más y es una variable. Entonces, mis rendimientos van a ser mayores, pero en este caso que siguen siendo fijos, ¿verdad? Puedo optar a intereses mayores, pero también necesito invertir más capital. Entonces, ¿cómo se trata el tema? Y nuevamente nos topamos con la parte fiscal, ¿verdad? Esto va de cajón. En todos los seguros va de cajón el tema fiscal. Dice aquí, pagos de beneficios de la anualidad consisten en capital e intereses. Así de sencillo. Yo no voy a pagar intereses o voy a pagar impuestos sobre mi capital. No. ¿Sobre qué voy a pagar? Solo sobre La ganancia. Los las intereses. intereses, ¿verdad? La porción de los beneficios de la anualidad, que son una devolución del principal, ¿verdad? Y aquí, este paréntesis, dice primas, ¿verdad? De la anualidad durante el periodo de acumulación. Esto no está grabado.
¿Por qué no se graba? Porque es mi capital, no voy a pagar impuestos sobre mi capital. Es decir, que el ejemplo, volvamos al ejemplo de las acciones. Tuvimos un rendimiento del 50%. Entonces, quiere decir que metimos 25,000 y ahora estamos retirando 37,500. ¿Hubo una ganancia? Sí, ahora tengo más capital. Entonces, ¿sobre qué cantidad voy a pagar impuestos? Según ese ejemplo, Sobre los 12.500. Ajá. los 12,500, que es lo que está por ¿Qué es lo- encima de mi Sí, capital, ¿verdad? Esa es mi ganancia. la Entonces, ganancia. son los intereses ganados, ¿verdad? Entonces, Tratamiento de intereses, ingresos fiscales. la porción de los beneficios de la anualidad que se considera interés son imponibles como ingresos ordinarios. Y como son imponibles como ingresos ordinarios, ¿qué tenemos que hacer? Pagar impuestos, ¿verdad? Esa parte sí está obligada a pagar impuestos. Entonces aquí está la fórmula, ¿verdad? Relación de exclusión es igual a la inversión del contrato dividido el rendimiento esperado. Entonces, lo que yo invierto y la ganancia que obtengo de esa inversión. Ese es el objetivo de una anualidad, ¿verdad? Metemos plata y sacamos más, ¿verdad? O sea, aumentar ese capital. Y ahí es donde empieza a trabajar también, como lo hemos visto en otras clases, lo que se conoce como el interés compuesto, ¿verdad? Entonces, si ganamos el 50% y volvemos a invertir, entonces el objetivo es que los intereses ganen más intereses, ¿verdad? Y voy a pagar impuestos solo sobre las ganancias. La Y ganancia. ahí en otra clase pues vamos a mencionar un poco también de los retiros, los planes de retiros que tiene el gobierno, como lo que es el 401k, el plan CARE, el plan corporativo, el IRA-RUT, ¿verdad? El SAR, ¿verdad? Que son algunos beneficios que encontramos donde podemos invertir, de verdad que son planes fantásticos donde podemos empezar a retirar, donde podemos empezar a invertir automáticamente, ¿verdad? Que nos hagan retiros automáticos y algunos de esos tienen beneficios fiscales. Entonces, ¿cómo se trabaja la parte fiscal? Pues esa parte no nos la vamos a quitar, pero sí hay formas de trabajar con la parte fiscal. Es decir, que los intereses puedo ir pagando impuestos a medida que voy ganando intereses o pago los impuestos. Eso se conoce como impuestos diferidos, ¿verdad? Que también es una forma de ahorrar impuestos en mi capital o en mis inversiones. Eso pues lo vamos a ver más adelante. Eso se llaman impuestos diferidos, ¿verdad? Que se trabaja mucho en los planes de retiros, como donde se puede trabajar el impuesto diferido es en los IRA-RUT, ¿verdad? Los planes de retiro. ¿Ok? Entonces, ¿hasta acá hay alguna pregunta con este concepto? ¿Alguna duda? ¿No estamos con el tiempo? Muy bien. Ahora, otra pregunta de examen, ¿verdad? Los retiros. ¿Cuándo puedo empezar a hacer retiros? Entonces, si yo retiro antes de los 59 años y medio, voy a retirar del interés, no de mi capital, sino que todo lo que retire antes de esta edad, lo voy a retirar de intereses. Por eso, como estoy retirando de intereses, significa que si yo retiro antes de los 59 años y medio, tengo que hacer dos pagos. Primero, ¿cuál es la edad para no pagar ese impuesto o esa penalización? 59 años y medio. Recordemos esa edad, ¿sí? Entonces, una penalidad de impuesto del 10% se aplica si se recibe una distribución antes de los 59 años y medio. Es decir, que si yo retiro antes de la edad de 59 años y medio, tengo que pagar impuestos y tengo que pagar el por ciento de penalización. ¿Cuál es el porcentaje de interés máximo que nos pueden cobrar o que nos puede cobrar una aseguradora? Esa es pregunta de examen. El 10%. El 10%, correcto. Esa es pregunta de examen. Saben que son preguntas de examen, ¿verdad? Entonces, He adelantado este curso ya. muy bien. Dice aquí, se aplica si se recibe una distribución antes de que el beneficiario alcance la edad de 50 años y medio. Ahora, ¿qué pasa si yo retiro después de los 59 años y medio? ¿Voy a pagar el 10%? No. No, Ya voy a pagar, ¿verdad? El 10% ya no lo pago.
porque ya pasé la edad, el Ahí umbral, va. pero ¿pago impuestos? Sí. Sí, paga los impuestos. Porque siempre van a ser ganancias sobre la inversión. Todo lo que gane, no importa, siempre tengo que pagar mis impuestos, ¿verdad? Después de esta edad, los retiros no incurren en la multa del 10%, pero están sujetos como impuestos de ingresos ordinarios. Por lo tanto, hay que pagar impuestos, ¿verdad? Eso no me lo quito de encima. Y luego encontramos el intercambio de 35, que también lo vimos en los seguros de vida. ¿En qué consistía el intercambio de 35? Que yo puedo cambiar una póliza, ¿verdad? De una aseguradora a otra. Ahora, el intercambio 1035 acá significa que yo puedo cambiar de una anualidad a otra anualidad. También puedo cambiar un seguro de vida a una anualidad. La puedo intercambiar. Eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es cambiar un seguro de vida por una anualidad. Vamos, perdón, al revés, ¿no? ¿Sí? Una anualidad por un seguro de vida. Una anualidad por un seguro de vida, correcto. Eso no lo puedo hacer, porque No. ¿puedo cambiar mi seguro de vida por una anualidad? Sí, pero la Sí. anualidad por un seguro de vida, No. no. ¿Por qué? Porque Por el riesgo, es mayor riesgo ¿Riesgo para quién? para la aseguradora, Es el riesgo para la aseguradora. Es lo que estamos diciéndole a la aseguradora es, ¿qué es lo más seguro que tenemos en la vida? la muerte, La el muerte. beneficio de muerte. Entonces, ¿yo puedo cambiar un seguro de vida por una anualidad? Sí, porque le estoy diciendo a la aseguradora, estoy renunciando a mi seguro de vida, que es lo más seguro, el beneficio de muerte, pues estoy renunciando a esos beneficios para obtener beneficios en vida. Eso se puede hacer, pero lo que no se puede hacer es cambiar una anualidad por un seguro de vida, porque es como decirle a la aseguradora, mira, quiero una anualidad y bueno, ya gocé de los beneficios en vida, ahora lo que se aproxima es la muerte. Entonces, ahora mejor, ahora sí quiero mi seguro de vida, ¿verdad? Entonces, ese es un riesgo muy alto para la aseguradora. Por eso es de que no se puede hacer ese intercambio, ¿verdad? Esto tiene que ver con la sección 1035 de los contratos. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? Muy bien. Si no hay dudas, no hay preguntas, hablemos un poquito. Idoneidad para personas mayores en la anualidad. Las personas mayores, ¿verdad? ¿Qué sucede con el tema de inversión? Al hacer recomendaciones a un consumidor anciano con respecto a la compra o intercambio de una anualidad, el agente debe tener motivos razonables para creer que esta recomendación es adecuada. Es decir, que si una persona, vamos a suponer, una persona de 90 años, viene con ustedes y les dice, mira, quiero, yo tengo un seguro de vida. Una persona de 90 años me dice, mira, yo tengo un seguro de vida, pero quiero intercambiarlo por una anualidad. Tenemos que asesorarlo bien y que él sepa lo que está haciendo, porque a la edad de 90 años, él está renunciando a sus beneficios de muerte para obtener beneficios en vida. Entonces ahí, por eso dice aquí abajo, esta recomendación se basa en hechos revelados por el anciano y se debe incluir una evaluación de sus inversiones y otros productos de seguro junto con su situación o sus necesidades financieras. Entonces, que él sepa lo que está haciendo, ¿verdad? Y no que por algún error, por no saber los pormenores, pues está renunciando a su beneficio de muerte para obtener beneficios en vida. Cuando a esa edad el riesgo de muerte es mayor. exacto. Muy bien. Entonces, bueno, esto es con la parte privada comercial, ¿verdad? Que es con el tema de anualidades. Son beneficios en vida. Y dijimos que, pues, lo clasificamos en dos tipos de anualidades. ¿Cuáles eran, dijimos? Solo como repaso. Variable y fijo. Variables de. Ajá. Variable y fijo. Así de sencillo. Variable fijo. Entonces, ¿cómo se le llama a una persona que recibe beneficios de la anualidad? Sensualista. Sensualista. Y luego está el beneficiario, ¿verdad? Que si el sensualista muere, pues el beneficiario se queda con el beneficio si lo hay, ¿verdad? Y luego está el dueño del contrato, ¿verdad? Que es el que paga y el que compra la anualidad. Muy bien.
Ahora veamos la contraparte, ¿verdad? En la parte privada encontramos las anualidades, en el gobierno encontramos la jubilación. Es por eso, recuérdense las traducciones, ¿verdad? En algunos estados les puede aparecer, no aparece como anualidad, sino aparece como renta, ¿verdad? Renta vitalicia, renta de por vida, renta fija, etcétera. Entonces, o pensión, ¿verdad? Son algunos conceptos o algunas traducciones. Ahora, la contraparte es el seguro social, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente acá algunos conceptos relacionados con el seguro social. Dice acá, recordemos que el seguro social, este fue promulgado por el presidente Roosevelt a raíz de la Gran Depresión, ¿verdad? Que era para compensar y para motivar e incentivar la economía. Entonces, ¿quiénes tienen derecho o qué beneficios encontramos en el seguro social? Vean acá, dice protección para todos los trabajadores estadounidenses contra los problemas financieros provocados por muerte, discapacidad y envejecimiento. Dicho de otro modo, el seguro social, partiendo de acá, lo vamos a ver también así de simple. ¿Qué beneficios proporciona el seguro social? Son tres. ¿Cuáles son? Sobreviviente, Sobre- jubilación y discapacidad. Correcto. Sobreviviente, que es el beneficio de muerte, que es igual que los seguros de vida en la parte privada, ¿verdad? Discapacidad y jubilación, que es como las anualidades, ¿verdad? Por la parte privada. Entonces, son los tres beneficios que provee el seguro social. Pero obviamente para aplicar esos beneficios hay requisitos. Veamos, ¿quiénes están cubiertos por el seguro social? ¿Quiénes tienen derecho a reclamar ese beneficio? Entonces, el seguro social se extiende, déjenme sacar el lapicito aquí, se extiende prácticamente a todos los estadounidenses que trabajan, ojo, que trabajan en condición de dependencia o que trabajan por cuenta propia, con algunas excepciones. Es decir, algunas excepciones encontramos como los empleados federales, ¿verdad? Que fueron contratados antes del 84, ellos tienen otro tipo de jubilación o plan similar. Aproximadamente el 25% de empleados del gobierno estatal, pues bueno, ellos tienen otro beneficio y por lo tanto prefieren no participar del seguro social. También los trabajadores del ferrocarril, ellos tienen un sistema de retiro, ¿verdad? Que se llama sistema de retiro ferroviario. Por lo tanto, ellos deciden no participar en el seguro social. Pero entonces, ¿quiénes tienen derecho a participar del seguro social? ¿Será que solo personas americanas nacidas en Estados Unidos? No, todos los trabajadores. No, todos los trabajadores. Que esté legal, que sea, que esté Correcto. Todos los trabajadores en Estados Que Unidos paguen impuestos. estos que esté legal. legal. Porque pudieron haber nacido en Estados Unidos, ser nativos, ¿verdad? Americanos. Pero si no están pagando impuestos, no pueden reclamar el seguro social. Entonces, el seguro social es para todas las personas que paguen impuestos y que estén legalmente en Estados Unidos. Ellos son los que pueden reclamar ese beneficio. Entonces, veamos acá los detalles. Veamos. Existe lo que es un estatus de asegurado. Dice, una persona debe estar asegurada bajo el programa de seguro social para los sobrevivientes, que es el beneficio de muerte, la discapacidad y los beneficios de jubilación, ¿verdad? Los beneficios del seguro social se basa en cuánto tiempo ha trabajado o laborado una persona a lo largo de su vida. Eso se conoce como el PIA, ¿sí? Algunos van a ver en algunos textos que aparece el PIA, ¿verdad? Monto primario, PIA. ¿Cuál es el propósito del PIA? El PIA es para calcular a cuánto tiene derecho una persona para recibir beneficios. Eso es en base a cuánto tiempo ha trabajado y cuánto ha reportado a lo largo de los años para calcular ese beneficio. Entonces, estado asegurado. Existe lo que se conoce como un estado asegurado. El hecho de que yo empiece a pagar mis impuestos este año no significa que si algo me pasa, pueda aplicar a los beneficios. Necesito tener un estatus
de asegurado. Existen dos estatus de asegurado, ¿verdad? El primero, vean, el Seguro Social establece la elegibilidad de los beneficios basados en un estado asegurado. Hay dos tipos. ¿Cuáles son? El primero, para obtener un estatus de asegurado completo y el otro es un estatus de asegurado, ¿verdad? Asegurado y asegurado completo. Para poder aplicar a los seguros, al beneficio del Seguro Social, necesito tener un estatus de asegurado o asegurado completo. ¿Cuáles dijimos que eran los tres beneficios que me proporciona el Seguro Social? Discapacidad, Discapacidad, jubilación, Jubilación, discapacidad, Sobreviviente. y sobrevivencia. sobrevivencia. Correcto. Entonces, en base a estos tres, para poder reclamar cualquiera de estos beneficios, algunos me piden un estatus de asegurado completo y otros, pues puedo reclamarlos solo con un estatus de asegurado. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Miren, para obtener el estatus de asegurado completo, ojo, ¿qué se necesita? Un trabajador debe haber acumulado un total de 40 trimestres de crédito. Esta pregunta de examen, ¿verdad? Lo que equivale aproximadamente a 10 años de trabajo. Ese es uno de los requisitos para aplicar a los beneficios. El primero, dijimos, para tener un estatus de asegurado completo, significa que ha trabajado por lo menos 10 años y que ha pagado impuestos y que ha acumulado crédito por 40 trimestres, ¿verdad? Entonces, ese es el primer requisito. Ahora, si no está completo, por lo menos tener un estatus de asegurado. Y un estatus de asegurado significa que ha acumulado 6 créditos o su equivalente a 13 trimestres de pago de impuestos, ¿verdad? Esto es para tener un estatus de asegurado limitado y esto asegurado completo, ¿verdad? Está el asegurado limitado y el asegurado completo. Así de sencillo. Ahora, los requisitos dijimos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha trabajado? Pero no es el único requisito. Vamos a ver acá. Vamos a seguir avanzando. Entonces, vamos a ver los beneficios del Seguro Social. ¿Cómo se determinan? Y nuevamente vamos a sacar un lapicito y dice, tributación de los beneficios del Seguro Social. Los beneficios del Seguro Social están sujetos al impuesto federal sobre la renta si el beneficiario presenta una declaración de impuesto individual y su ingreso anual es superior a los $25,000. Si es superior a los $25,000, está sujeto a pagar impuestos. Pero si están pagando como pareja, ¿verdad? En conjunto, entonces se les exige que para pagar impuestos, o sea, para estar obligado a pagar impuestos, ¿verdad? Es a partir de $32,000. En pareja, individual son 25,000 y 25,000. a partir de 32,000. Entonces, ¿cómo se calculan los beneficios? Esto tiene que ver con el PIA, ¿verdad? Basado en el salario promedio del individuo durante sus años laborales. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Muchas personas cuando pagan impuestos, ¿verdad? Cada quien pues tendrá un plan, alguna proyección de vida, pero ¿qué pasa? Si yo pago mis impuestos, ¿qué es lo que muchas veces sucede? De que yo vengo y trato de pagar lo menos posible para que el gobierno me devuelva o me dé una ayuda. El problema acá es que estoy afectando el PIA, ¿sí? Que quiere decir que cuando me jubile, ¿verdad? Hoy en día, pues hay personas que estuvieron reportando el mínimo a lo largo de sus años laborales y se han jubilado y están recibiendo menos de $1,000 de jubilación, ¿verdad? Es ahí como se afecta el PIA. El PIA se basa en los años que pagué impuestos y cuánto reporté de impuestos para saber, porque vamos a suponer que una persona reportó $25,000 anuales y otra persona reportó $200,000, anuales de ingresos, pues obviamente cuando llegue el momento de el beneficio de la jubilación,
pues no van a recibir lo mismo, ¿verdad? No sería justo que pues uno pagó más, pues lo justo es que también reciba más y eso se calcula en base al PIA. El monto de seguro primario PIA se usa para establecer el beneficio. Es igual al beneficio de jubilación completa a los trabajadores de los 67 años. Recuérdense que ahora ya no es a los 65 para obtener el 100%, ahora es a los 67 años, ¿verdad? Anteriormente eran a los 65. Entonces, si el trabajador se jubila a temprana edad es 63 años, recibe el 80%, pero no quiere decir que si llega después a los 67 años, le ajustan al 100%. No, si se jubila al 80, se queda en el 80, Un 80. se queda en el 80%, correcto. Entonces, Ah, va a recibir el 80% del PIA y se mantendrá más bajo para el resto de la vida, ¿verdad? El PIA se basa en las ganancias promedio a lo largo de la vida. de la vida. Veamos aquí, déjenme cambiar de slide. Entonces, en base a estos datos que acabamos de ver, vamos a analizar los tres tipos de beneficios. ¿Cuáles son los requisitos para reclamar los tres tipos de beneficios? ¿Verdad? El primero que encontramos acá es el beneficio de sobreviviente. ¿Y cuál es el objetivo del beneficio de sobreviviente? En la parte privada, el beneficio de sobreviviente sería ¿cuál? Anualidad. ¿Seguros? ¿Cómo? Ingresos mensuales. Está. Repite, por favor, profe. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo en la parte privada, el beneficio de sobreviviente, ¿dónde lo encontramos en la parte privada? ¿Cuál es el propósito del beneficio de sobreviviente? Beneficio, ¿Sí, Boris? beneficio de muerte. Valor nominal. Beneficio de muerte es un seguro de vida, ¿verdad? El beneficio de sobreviviente quiere decir que si el trabajador muere a una temprana edad, así en un accidente, inesperadamente, la familia que depende de ese trabajador, es decir, la esposa, los hijos, van a recibir una compensación económica o una ayuda del gobierno, ¿verdad? Por eso se llama beneficio de sobreviviente. Son los que sobreviven del asegurado, ¿verdad? Entonces, es un beneficio de muerte. Lo mismo que encontramos en la parte privada, que son seguros de vida, beneficio de muerte. Entonces, dice aquí, beneficio de sobreviviente del seguro social o beneficio por fallecimiento, paga un beneficio por muerte de suma global o un ingreso mensual a los sobrevivientes de los trabajadores, ¿verdad? Del trabajador fallecido. Entonces, beneficios para sobreviviente incluye, ¿verdad? No solo, no quiere decir que solo esto va a recibir, pero pues incluye una ayuda por cada dependiente de $255, beneficios conyugal del cónyuge sobreviviente, beneficios para hijos y beneficios para padres, ¿verdad? Son algunos beneficios que puede proveer el Seguro Social en caso de que muera prematuramente el asegurado. Un cónyuge sobreviviente sin hijos dependientes, ojo, es elegible para los beneficios de sobreviviente si es mayor de 60 años, suponiendo que cumpla, ahorita vamos a ver los requisitos, pero suponiendo que cumpla los requisitos, y bueno, pero el único que está para recibir beneficios del sobreviviente es la esposa, y la esposa tiene 60 años, puede reclamar el beneficio del sobreviviente, si no tiene hijos menores. Ahora, si la esposa tiene 50 años, no aplica a ese beneficio, ¿verdad? Porque no llega a la edad, porque no tiene hijos dependientes y no tiene 60 años, no puede aplicar al beneficio de sobreviviente. Pero ahí se activa un periodo de tiempo. Alguien que me diga cómo se llama ese periodo de tiempo. Periodo de apagón. Gracias, Boris. Eso se conoce como el periodo del apagón, ¿verdad? Que durante ese periodo de tiempo
el cónyuge no recibe beneficios hasta que alcanza la edad de 60 años. Entonces ya puede gozar o cobrar esos beneficios. Por eso se llama el periodo de apagón, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes pueden recibir los beneficios de sobreviviente? Disponibles para un cónyuge de cualquier edad, siempre y cuando tenga hijos menores de 16 años. Puede aplicar al beneficio de sobreviviente. Niños menores de 18 años aplican para el beneficio. Niños menores de 19 años que son estudiantes a tiempo completo. Ojo, tienen que ser estudiantes a tiempo completo para recibir el beneficio. Si no, el gobierno no les provee el beneficio, ¿verdad? Los niños de cualquier edad, si están discapacitados antes de los 22 años y permanecen discapacitados, van a recibir el beneficio del Seguro Social de por vida, siempre y cuando permanezcan discapacitados, ¿verdad? El beneficio del Seguro Social le provee el 75% del PIA a un hijo menor de edad del trabajador fallecido. Cuando se trata del hijo, no le da el 100%, sino le da el 75% del PIA, ¿verdad? Que ya sabemos qué significa PIA. Ahora, para poder aplicar a los beneficios de sobreviviente, ¿qué estatus me exigen? Asegurado. Correcto. El estatus de asegurado o asegurado limitado, ¿verdad? Significa que tuvo que haber pagado impuestos ¿cuánto tiempo? 10 años. 10 años. 13 trimestres. Correcto. 13 trimestres, ¿sí? Porque es un Todo asegurado, ya. estado o solo asegurado, ¿verdad? Pero aparte está el estatus de asegurado completo, ¿verdad? Mm. El sobreviviente lo puede reclamar solo con el estatus de asegurado limitado, ¿sí? Ahora, vamos a ver aquí un momentito. Ok, muy bien. Veamos acá. Luego encontramos el beneficio por discapacidad, ¿verdad? Que es el otro beneficio que me provee el Seguro Social. Ojo, solo disponible para trabajadores que están Asegurado completo. asegurado completo, ¿verdad? O completamente asegurados, según lo definido por el Seguro Social al momento de la discapacidad. Entonces, no se puede reclamar beneficio de Seguro Social si no tienen perdón, de discapacidad, si no tienen un estatus de asegurado completo. Entonces, cuando una persona queda discapacitada, ¿qué otro beneficio puede reclamar de parte del gobierno? Hay otra cosa que puede reclamar a una temprana edad por parte del gobierno. Beneficio La acelerado, ¿no? jubilación. La discapacidad les va a dar, obviamente si lo jubilan, pues perdón, si queda, Medicaid. correcto, el Medicare. Mm. Medicare, no Medicaid, ¿verdad? Es decir, que para poder acceder al Medicare antes de los 65 años, puede ser por dos cosas. ¿Cuál es la Enfermedades renales. Y correcta discapacidad. Sí, Eh, enfermedad. capacidad, ¿verdad? Entonces, el Seguro Social proporciona la discapacidad. Entonces, si queda discapacitado antes de los 65, también va a tener derecho a solicitar el Medicare, ¿verdad? Pero necesita tener un estatus de asegurado completo. Significa que, y es asegurado completo, ¿qué tuvo que haber hecho? haber trabajado 10 años, completado las 40 trimestres, ¿puede ser? Haber completado Sí, sus 40 trimestres de 40 trimestres. por 10 años. a 10 años. Correcto. Entonces, lo que va a recibir, ¿verdad? Los beneficios de ingreso por discapacidad se pagan al trabajador de Bien. un día, ¿verdad? Después de un periodo de espera de 5 5 meses. meses, ¿verdad? El Seguro Social o el Medicare tienen un periodo de espera de 5 meses. Ojo, pregunta de examen, ¿verdad? Y
solo disponible para personas antes de los 67 años. ¿Por qué? Porque a esta edad, si quedan discapacitados, de igual forma van a tener su jubilación, siempre y cuando sean asegurados completos, ¿verdad? Pero antes de esta edad, entonces pueden reclamar el beneficio por discapacidad. Ojo, el Seguro Social no paga discapacidad parcial, solo discapacidad Corto plazo. total. Total. Tampoco paga a corto plazo. El Seguro Social solo paga beneficios por discapacidad a largo plazo. ¿Y largo plazo en el Seguro Social es de cuánto tiempo? 12 meses. 12 12 meses. meses, Largo plazo en pólizas privadas es de cuánto tiempo? 24. Correcto. 24 en pólizas privadas y en el Seguro Social son 12 meses. Entonces recordemos que el Seguro Social solo paga, ¿verdad? Discapacidad total y que sea a largo plazo, es decir, que dure más de 12 meses. Los beneficios incluyen pagos mensuales del trabajador discapacitado, beneficios conyugales y beneficios para niños. Aquí está la definición de la discapacidad, ¿verdad? Debe ser el resultado de un impedimento físico o mental médicamente determinable que se espera que resulte en la muerte prematura o que dure por lo menos 12 meses. Boris, tengo la mano levantada. Sí. Ahorita no entendí bien. Los beneficios por discapacidad también pueden reclamar cuando puedes reclamar o pedir acceso al Medicaid o reclamarlo. Sí, o sea, si la persona queda discapacitada antes de los 65 años, puede pedir los beneficios del Medicare. Medicare, Ok, ¿sí? El Medicaid, recuérdense que el Medicaid es para personas de escasos recursos. La puede reclamar cualquier persona, siempre y cuando pues tenga los requisitos, llene los requisitos, ¿sí? Pero el Medicare es un derecho al que pueden reclamar al gobierno, ¿verdad? Porque están pagando impuestos. ¿Me explico? sí. No sé si respondo la pregunta, Boris. Es decir, que si queda discapacitado o la persona antes de los 65 años puede reclamar el Medicaid. Los Ujú. beneficios, Los beneficios del Medicare. También si queda con una enfermedad renal, puede reclamar los beneficios. sí. ¿Verdad? Ok, ¿Ok? ok. Elaine, tengo la mano levantada. Y buenas noches a todos. Buenas Tengo noches. una pregunta en cuanto al, si aquí cae la clasificación de lo que es SSI, ¿verdad? Que es seguridad, ¿Sí? seguro por incapacidad. Esto es lo mismo que estamos hablando y lo pregunto porque mi hijo obviamente es incapacitado. Y yo digo, ¿de dónde salen el dinero para pagarle a él? Ajá. Es decir, que si a usted menciona de su hijo, ¿no? Entonces, Sí, el SSI, lo que es el SSI, ¿esto cae en esta clasificación? sí, o sea, si él no puede valerse por cuenta propia, pues obviamente él cae en esa clasificación, ¿verdad? Porque él depende totalmente de usted. ¿Explico? Ok, Entonces, sí, pero yo lo que me pregunto en sí es, yo digo, me pregunto yo, ¿de dónde sale ese dinero para pagarle a él? ok, ese dinero es, o sea, por eso tenemos que tener un estatus de asegurado completo, ¿verdad? Eso quiere decir que usted está pagando sus impuestos, sus taxes, año tras año. Pues si usted cumple el tiempo y algo le pasa a usted, él tiene derecho a reclamar ese beneficio. ¿Por qué? Porque él es dependiente de usted, ¿sí? Ok, Entonces, pero actualmente que yo no, que yo estoy bien y él es el incapacitado, ¿verdad? Ya desde hace muchos años, él tiene 25 años, él es ciego legalmente, un ujú, baby mentalmente. pues, Y pues yo siempre me he preguntado eso, obviamente antes de estudiar esto de los seguros, digo, ¿de dónde sale eso si es de mi mismo beneficio? ajá. Siempre he tenido esa duda y ya que estamos en esta parte, ¿verdad? Perdone que le coja ese tiempo. Él tiene derecho a reclamar Medicaid, ¿verdad? Medicaid lo puede reclamar porque, pues, por tema de la vista, ese es un requisito para poder tener el beneficio del Medicaid. ¿Ah? Ahora, el Medicare, recuérdese que aquí ya se pide un estatus de asegurado, que es pagar impuestos, ¿verdad? Y cumplir los requisitos que se piden dependiendo de la cobertura. Pero en el caso de él, obviamente, como él no ha pagado impuestos, o sea, él puede reclamar el Medicaid, pero el Medicare o los seguros o el beneficio por discapacidad es sobre
la persona que paga impuestos. En este caso, usted paga sus taxes y algo le pasa a usted, es ahí donde se pueden reclamar esos beneficios. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Con gusto, Elaine, lo vimos. Voy a regresar aquí un momentito. Ahorita que usted hace la pregunta, en la parte anterior, ¿verdad? Acá está el beneficio de sobreviviente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Como en este caso, si hay un hijo que depende de papá o mamá, ¿verdad? Por la misma discapacidad, entonces no puede valerse por sí mismo. Entonces, si algo le pasa al proveedor, en este caso, ¿verdad? Algo le llegara a pasar a la madre, entonces el niño discapacitado, ¿verdad? O el hijo discapacitado puede reclamar el beneficio, ¿verdad? De sobreviviente, es decir, que el gobierno le va a pagar un cheque, ¿verdad? Y un beneficio, una compensación económica, ¿verdad? ¿Por qué? Siempre y cuando haya quedado discapacitado antes de los 22 años, porque ya después de ese tiempo, se supone que a partir de los 18 años se empieza a pagar impuestos, entonces va a acumular algunos trimestres de crédito, entonces ya puede reclamar el beneficio, pero de lo contrario, si está discapacitado antes de esta edad y permanece discapacitado, va a seguir recibiendo esos beneficios, porque no puede valerse por cuenta propia, ¿verdad? Entonces, por eso recibe la ayuda. Ese es uno de los beneficios del seguro social, ¿verdad? Y el beneficio por discapacidad, esto aplica solo al asegurado, ¿verdad? O sea, la persona que está pagando impuestos queda discapacitado, entonces el gobierno pues obviamente le va a dar una compensación económica, porque recuérdense que el beneficio por discapacidad no es que pague facturas, el beneficio por discapacidad es que va a pagar los salarios perdidos. Entonces el seguro social va a pagar un cheque en caso de que el asegurado es el que quede discapacitado, ¿verdad? Entonces, Mm. y recuérdense que tiene que ser mayor a los 12 meses, o sea, una discapacidad a largo plazo, ¿ok? No sé si respondo la pregunta, Elaine, si hay alguna duda. Sí, no, excelente. Estaba ahí dudando cuando pasaste por esas primeras. Yo digo, yo creo que como que hay que caer, pero excelente, ya lo entiendo mejor. Muchas gracias. Con mucho gusto, sí. Estos beneficios regularmente son para el asegurado, ¿verdad? A los dependientes del asegurado en caso de que pues falte el asegurado y no pueda proveer. Por eso está esa compensación. Discapacidad, pues si el asegurado, el que paga sus impuestos, queda discapacitado, pues el gobierno le va a dar una compensación pues para que pueda costear sus gastos, los gastos de la vida diaria, ¿verdad? Y tenga un ingreso, ¿verdad? Y pueda mantener a la familia. ¿Ok? Y luego encontramos los beneficios de retiro o más conocidos como los beneficios de jubilación, ¿verdad? Que es el tercer beneficio que proporciona el Seguro Social. Seguro Social, dijimos que son tres, así de sencillo, ¿verdad? Ustedes ven el texto y lo hemos mencionado en muchas oportunidades, a veces la teoría es muy extensa, pero el objetivo acá es simplificarlo. Entonces aquí estamos poniendo, las anualidades son dos, variables y fijas, punto, ¿verdad? El Seguro Social lo dividimos en seguro de vida, ¿verdad? Que es el de sobreviviente, la discapacidad y la jubilación, que son como las anualidades. Entonces, voy a sacar acá el lapicito, vamos, y vamos a subrayar algunos conceptos. Dice, los beneficios solo están disponibles ¿para qué? Para los trabajadores cubiertos que están completamente asegurados. Es decir, que hayan pagado o acumulado sus 10 años de crédito Sus o 40, 40 trimestres. ¿Ah? 40 trimestres. Correcto. Eso es para tener un estatus de asegurado completo. Entonces nos damos cuenta que discapacidad y jubilación nos piden un estatus de asegurado completo. Ahora, de sobreviviente, tenemos por lo menos que tener un estatus de asegurado limitado, ¿verdad? Los beneficios se pagan mensualmente en la jubilación, ¿verdad? La persona se jubila y pues va a tener derecho a su cheque mensual. Si un trabajador se jubila a la edad normal, que son los 67 años, pues va a recibir el 100% del PIA. Y ahora ya sabemos qué es el PIA, ¿verdad? El PIA es el cálculo que se da, el monto primario, que es prácticamente cuántos años pagó de impuestos y cuánto a lo largo de su vida pagó para promediar a cuánto tiene derecho de recibir. Eso se conoce como el PIA, ¿verdad? Si un trabajador cubierto se retira a temprana edad, suponiendo que él son los 63 años, el beneficio máximo de seguro social es del 80% del PIA.
esta reducción permanece durante todo el retiro, ¿verdad? Los beneficios de retiro se pagan a los trabajadores retirados cubiertos de al menos 63 años de edad, a sus cónyuges y a otros dependientes elegibles. Ojo, ¿verdad? Es lo que acaba de mencionar Elaine, ¿verdad? En el caso de si, en este caso su hijo, ¿verdad? Depende totalmente de ellos, pues es un dependiente elegible, ¿verdad? Porque necesita de ellos, pues, para poder subsistir. Entonces, y el cónyuge, ojo que los beneficios de jubilación aplican al cónyuge siempre y cuando se pagaron sus impuestos, se pagaron como pareja, ¿sí? Pero si está pagando por aparte uno, por aparte otro, no esperemos que a la jubilación el cónyuge se quede con el beneficio del otro, ¿verdad? Para que eso suceda, tienen que pagar sus Los dos, en conjunto, los dos, los correcto. dos. ¿Mm? Y los beneficios de retiro incluyen pagos mensuales de jubilación al trabajador cubierto, beneficios conyugales y beneficios para niños dependientes, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Pueden ser mayores de edad siempre y cuando sean independientes, como el ejemplo que pusimos hace un momento, ¿ok? No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda hasta el momento. Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, hasta aquí entonces llegamos con la clase el día de hoy. Ya estamos también un poco pasados de tiempo, pero les agradezco a todos por su paciencia, por estar acá en clase. Y les debo todavía mandarles el correo de la clase anterior. Espero hacerlo aún el día de hoy. Y también les voy a mandar esta clase y recuérdense que tendríamos nuestra próxima clase el día jueves y luego tendríamos clases hasta el 2 de enero. Sí, la siguiente semana pues no tendríamos clases, sin embargo saben que me pueden escribir, les puedo compartir recursos, dudas, preguntas que tengan, me pueden escribir y con todo gusto estoy a la disposición para poderles apoyar. ¿Listo? Entonces, bueno, les deseo una feliz noche a todos. Que Dios me los Igualmente. y Dios mediante nos estamos viendo el día jueves. ¿Listo? Muchas gracias, feliz noche, Gracias, bendecida noche a profe. todos. Que tengan buena noche, que descansen. Hasta pronto. Gracias, Buenas igualmente. tardes. Bye. Bye bye.